tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Hans del Cid y con mi compañero Jorge Gutiérrez les damos la bienvenida de parte de Mathkind Global a este taller. El día de hoy tenemos a nuestra presentadora Yaritza Mora y voy a dar alguna información acerca de ella brevemente, una biografía corta. Em, Aquí la tengo. Entonces, es docente de matemáticas desde hace 12 años, una profesión que ha marcado profundamente su vida y le ha permitido crecer no solo como profesional, sino también como ser humano. Su formación académica inició con una licenciatura en física y matemáticas, luego una ingeniería comercial, pero pronto descubrió que su verdadera vocación estaba en la enseñanza. Por ello, continuó su preparación con maestrías en pedagogía, tecnología e innovación educativa, lo que le abrió un horizonte más amplio para transformar las aulas en espacios dinámicos, significativos y centrados en los estudiantes. En su trayectoria laboral cuenta con 11 años de experiencia trabajando con jóvenes de bachillerato, un camino lleno de aprendizajes y desafíos. Ha descubierto lo que enseñar matemáticas no es solo transmitir fórmulas o procedimientos, sino acompañar a los estudiantes en el desarrollo del pensamiento lógico, la resolución de problemas y la confianza en sus propias capacidades. Más allá de los títulos y la experiencia, se considera una persona comprometida con la educación y con el impacto positivo que puede generar en la vida de los jóvenes, contribuyendo a formar ciudadanos críticos y capaces de transformar su entorno. Entonces yo en este momento dejo en uso de la palabra a nuestra presentadora del día de hoy, a la cual le agradecemos inmensamente por esta participación. Yaritza, el tiempo es suyo. Hola, ¿qué tal con todos? Buenas tardes. Primero que nada, pues, saber que todos se encuentran bien. Como ya decía, buen provecho. En algunos lados todavía están terminando de almorzar y gracias por haberse dado cita a este conversatorio donde vamos a hablar un poquito acerca de las matemáticas con sentido. Y sabemos pues que las matemáticas suelen usualmente percibirse como un conjunto de reglas rígidas, fórmulas y procedimientos que debemos memorizar. Quizá para quienes trabajan con niños o con adolescentes, algunos habrán notado que matemáticas es una de las asignaturas más difíciles o las más temidas. Generalmente la profe de mate son los ogros, son los malos y no nos damos cuenta o no podemos identificar que detrás de cada uno de estos números, de estos patrones, ecuaciones, se esconde una historia, una lógica y hasta una forma de arte. Por eso, matemáticas con sentido busca cambiar esa mirada, invitándolos a ustedes en la tarde de hoy a descubrir que los números no solo resuelven problemas, sino que también despiertan curiosidad, creatividad y asombro en los jóvenes. Hoy exploraremos algunas estrategias activas, espero también de su colaboración para poder hacer un poquito este conversatorio participativo. Por ello, pues para iniciar, a mí me gustaría escuchar a tres de ustedes que nos puedan compartir eh, ¿cómo aprendieron matemáticas de pequeños? ¿Quién les enseñó algo que nunca olvidaron? ¿Y qué recuerdo gracioso o curioso tienen de la materia? Me gustaría escucharlos y los demás, si podemos con nuestro teléfono celular acceder en ese QR y responder solamente con una palabrita, ¿qué es lo que significa la matemática en su vida? Usted dirá, la matemática es belleza, es arte, es miedo, es frustración, es exploración, lo que con la palabra que usted lo define. Me gustaría tres de los que están aquí presentes que nos ayuden con una pequeña anécdota sobre cómo aprendieron matemáticas de pequeños si es que aún lo recordamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Dayana Vallas. ¿Cómo aprendí yo las matemáticas de pequeña? Bueno, en realidad mi mamá fue la que me enseñaba. Yo me acuerdo que ella para sumar me enseñaba con unas pepitas de lenteja para ir sumando, o si no con piedritas. Y bueno, ahí fue donde yo también aprendí lo que es a multiplicar y a sumar.
Y bueno, un recuerdo gracioso que puedo compartir es que una vez llevaba yo en una botellita las piedritas para sumar y yo que me doy cuenta llegando a la escuela ya no había ni una porque todas se habían regado en el camino. Muchas gracias, Dayana. No sé si de pronto hay alguien más que nos quiera compartir su experiencia con matemáticas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, cómo aprendí matemáticas de pequeña, pues fue con colaboración de la profesora con mi mamá, que es Ujú. quien nos ayuda cuando uno está pequeño. Quien me enseñó algo que nunca olvidaré fue mi profesor de matemáticas del colegio. Yo veía en un ejercicio de factorización sumamente difícil y él lo hizo en 2 líneas y me dijo que tienen que estar tranquila, que las matemáticas no son difíciles, todo cuestión de práctica. Y el recuerdo gracioso, curioso, que el mismo profesor que me enseñó eso, que nunca olvidaré, le tenemos miedo porque tenía un porte serio. Entonces él entraba y todo el mundo calladito porque él entraba a sentarse, sentarse. Entonces nosotros teníamos miedo de ver la presencia de él hasta que ya comenzó el trato de él. Entonces ahí cambió la perspectiva de él. Entonces de ahora ya no, ya cuando él entraba nos reíamos porque de primera era todo el tenso porque más que todo es por la popularidad que le dan los demás compañeros que dicen, uy, ese docente es malo, ese docente es bravo. Y cuando uno le toca a ese docente, dice, uy, Dios mío, me tocó con él. Pero ya cuando uno ya es alumno de ellos, se da cuenta que es todo lo contrario. Lo que pasa es que él era estricto en el sentido que le gustaba que uno aprenda, pero no era bravo ni malo. Claro, muchas gracias, Fernanda. Miren, lo que había comentado al principio, a veces las matemáticas o los profes de mate siempre somos los malvados, somos los malos de la historia, pero hasta que nos empiezan a tratar y se dan cuenta que a veces uno es exigente porque quiere que ellos aprendan. Y hay muchísimas maneras de poder llegar a los estudiantes. ¿Por qué les hice esta pregunta? Porque muchos de nosotros nos acordamos a veces del profesor exigente, otros nos acordamos a lo mejor del profesor con el que nosotros aprendimos. Y lo que tenían en común las dos compañeritas que me antecedieron aquí es que en ambas estuvo inmerso el apoyo de su mamá en casa. Nosotros siempre tenemos que apoyarnos con los padres desde casa. Muchas veces, dependiendo de las circunstancias, pues no lo tenemos. Sin embargo, podemos recordar o podemos darnos cuenta ahora que nuestras experiencias influyen en cómo nosotros vemos la matemática hoy en día. Creo que la mayoría que estamos aquí estamos porque nos gustan las matemáticas. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestras experiencias han sido bonitas, que tenemos buenos recuerdos. Y vamos a ver cómo matemáticas la utilizamos en casi todos los campos. Vamos a ver, creo que ya algunos de ustedes ingresaron a poner su palabra. Vamos a ver por acá qué contestar. A ver, miren, bueno. Mire, algunos dicen que la matemática es necesaria, es pasión, con temor, omnipresente, es enseñanza. Y ciertamente, cuando nosotros pensamos en matemáticas, muchos de nosotros recordamos momentos de dificultad. Probablemente fórmulas que no entendíamos, como el caso de factorización, problemas que parecían no tener sentido, cuando a veces nos dicen encuentre el valor de X, encuentre el valor de Y, bueno, ¿y para qué me va a servir encontrar una incógnita, no? Clases en las que solo unos pocos eran los que levantaban la mano, mientras que otros, y quizá a lo mejor en algún momento éramos nosotros, los que permanecíamos en silencio. Esa es una realidad que todavía viven muchos estudiantes. ¿Qué les parece si nosotros cambiamos esa forma de mirar y de vivir a las matemáticas y las convertimos en una experiencia más humana? Dejamos que sea una materia temida y empezamos a hacer una materia inclusiva, una materia cercana, una materia con la que los jóvenes no solamente aprendan operaciones básicas, sino que lo relacionen con su vida diaria. Porque consciente o inconscientemente, nosotros todos los días hacemos uso de las matemáticas. Los que trabajan con niños, ¿sí? Los niños pues le preguntarán, bueno, ¿y para qué me sirve sumar? ¿Para qué yo quiero aprender las tablas de multiplicar? Porque creo que es lo que más nos ha costado a nosotros de aprender, son las tablas de multiplicar, pero ¿y para qué me van a servir? Y quizá en ese momento
les digamos, bueno, eso nos va a servir porque tienes que aprenderlas, porque más grande te va a servir en el colegio. Y ¿por qué no decirles, bueno, eso te va a servir porque si en algún momento se presenta un caso en casa, alguna situación, tú puedas de pronto repartir un postre, puedas hacer alcanzar una cierta cantidad de alimentos. Entonces vamos a conversar también por qué las matemáticas necesitan un enfoque más humano. Para muchos jóvenes decíamos que las matemáticas son abstractas. Son la típica, llena de símbolos, que parece que no tienen ninguna relación con la vida cotidiana. ¿Y esto qué es lo que hace? Que provoca que ellos se pregunten, bueno, ¿y para qué me va a servir todo esto? ¿Dónde le voy a encontrar la utilidad? Y naturalmente, si nosotros no contestamos a eso o si los chicos no le ven la utilidad, ellos van a perder el interés. Rápidamente no les va a gustar. Entonces, a esta desconexión se suma un problema común, que es la ansiedad matemática. Hay estudiantes que son brillantes en lengua y literatura, son brillantes en la oratoria, son muy buenos en ECA, son excelentes deportistas, pero ¿qué es lo que pasa cuando llegan a matemáticas? Cuando se enfrentan a un número, ese miedo afecta su rendimiento. Es como que los chicos no ven, se bloquean. Entonces, esto también golpea su confianza personal. Durante años hemos tratado con modelos muy centrados en la memorización. ¿Y cuántos de nosotros no nos criamos de esa manera? No nos educamos de esa forma. Todo muy ceñido a una regla, a una fórmula y a un procedimiento exacto, que se vino repitiendo de generación en generación, que los profesores de nuestros profesores se los enseñaron y se fue dando así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aunque estos son útiles en algunos contextos, estos métodos no siempre se conectan con la diversidad del aula. ¿Ya? Porque hoy en día nosotros dentro de nuestro salón de clase tenemos estudiantes que tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, intereses, realidades culturales. Entonces, somos aulas inclusivas. Entonces, no podemos nosotros necesariamente centrarnos en un solo modelo. Tenemos que buscar la estrategia adecuada o tratar de buscar la manera de poder llegar a todos estos chicos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos con esto? Es que la matemática deje de ser un conjunto de ejercicios aislados y se convierta en una herramienta para nosotros poder interpretar la vida. Poder, por ejemplo, descubrir patrones en la música, en los mosaicos, en las baldosas del suelo, en los precios del mercado. Cuando un estudiante ve que las matemáticas hablan de su mundo, de lo que ellos se rodean, la conexión va apareciendo de una manera más natural. El aprendizaje va cambiando cuando el estudiante deja de ser un espectador y se convierte en un protagonista. Es aquí donde aparecen los retos colaborativos, los proyectos, los juegos, experimentos sencillos y el uso de la tecnología en el caso de ser posible, porque sabemos también que hay muchas instituciones que de pronto por encontrarse en zonas rurales pues no tienen acceso a tecnología como otras instituciones, de pronto que sí lo pueden hacer. Entonces, esto convierte que una clase se vuelva una experiencia viva, que el joven, el niño, se pueda vincular con esta clase. Y no solamente se va a tratar de repetir una fórmula, sino de descubrir, de equivocarse y de volver a intentar. Y de entender que el que nosotros nos equivoquemos no está mal, que el que de pronto nosotros no podamos a la primera resolver un ejercicio no es sinónimo de haber fracasado, sino que tenemos que volver a intentar hasta que nos salga. Un aula con sentido humano es aquella donde cada voz cuenta, donde el error de alguno de nuestros estudiantes no sea motivo de vergüenza, sino más bien motivo de aprendizaje, tanto para él como para los demás compañeros, donde se reconozca que todos aprenden, ni igual ni al mismo ritmo, pero todos tienen la capacidad de aportar. ¿Cuántos de nosotros no tenemos en nuestro salón de clase jóvenes que tienen alguna necesidad educativa? Al menos hoy por hoy en Ecuador, la mayoría de las aulas tienen al menos uno o dos estudiantes con algún tipo de necesidad educativa. Entonces, estos chicos
no, no aprenden quizá al mismo ritmo de los demás, pero sí aportan, como ya lo dice aquí, cuando hacemos una clase inclusiva y principalmente en matemáticas, nos vamos a dar cuenta que los chicos dan sus aportes significativos. Nosotros necesitamos que exista ese cambio y ese cambio solamente va a venir de nosotros para pasar de unas matemáticas percibidas como frías, como abstractas, como excluyentes, a unas matemáticas con sentido. Es decir, que hablen de nuestra vida, de nuestro entorno. Si nosotros conseguimos integrar esta creatividad, la participación y la inclusión, no solamente vamos a enseñar números, vamos a enseñar a descubrir la belleza de estos números. Y es aquí donde la matemática va a dejar de ser un obstáculo para poderse convertir en un puente hacia la confianza, la curiosidad y la comprensión del mundo que les rodea a los chicos. Las matemáticas en la vida cotidiana. Aquí sí voy a conversar también con ustedes. Me gustaría que nos ayuden respondiendo en el chat el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han, han pensado en matemáticas hoy día? Así, en una operación matemática. ¿Y cuántos de ustedes creen que han usado matemáticas hoy, aunque sea de una manera inconsciente? Inconscientemente han usado las matemáticas. Aquí dice matemáticas en la vida cotidiana y nos da cuatro ejemplos. Nos habla en la cocina, nos habla de compras, nos habla en los deportes y nos habla en el hogar, que creo que son los sistemas más cotidianos que nosotros tenemos hoy en día. Las matemáticas se encuentran presentes en nuestra vida diaria y eso estamos claros como matemáticos, aunque no siempre nosotros lo notemos. Porque a veces pensamos que hablar de matemáticas es resolver un problema, hacer una ecuación, una sucesión, solo ahí vemos matemáticas. Pero cuando nosotros estamos en la cocina y queremos, por ejemplo, hacer una receta y tenemos que duplicar o reducir las cantidades, ¿estamos o no utilizando proporciones y fracciones allí? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. ¿No es cierto? Eso Por no ejemplo, tengo ni idea. claro. Si queremos, nosotros sabemos, ¿no? Porque nuestras abuelitas y luego nuestras mamás nos han enseñado que una taza de arroz alcanza para 4 personas. Pero ¿y qué pasa si ese día yo tengo 2 invitados más y ahora somos 6? ¿Cómo hago para alcanzar? Si yo sé que una comen 4 y ahora tengo 2 invitados más, tengo la Media misma tacita cantidad. más. Claro, ahí aplicamos una multiplicación, Ajá. una regla de 3 La para división. correcto, una división para de manera proporcional poder servir lo mismo. Entonces, mire, nosotros no estamos hablando ahí de un problema matemático, estamos hablando de un problema cotidiano. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos de compras, ¿sí? Generalmente cuando vamos a comprar, a veces vemos los carteles 20% de descuento, 30% de descuento. ¿Qué es lo que hacemos? Tratar de hacer un cálculo de saber, bueno, cuánto realmente se está pagando por ese porcentaje, para saber cuánto es lo que me está descontando y ver si me conviene o no me conviene comprar. ¿Cuántos de ¿Le ustedes pongo almohadas? ¿Cuántos de ustedes Ya, han ido a los supermercados o a las tiendas y han visto, por ejemplo, un producto que ya, dice mamita. 500 Ya, gramos y Dios le pague, Chocho. y hay otro que tiene 1 kilo a 3,50? Aplica nuevamente razones y proporciones. No lo llama como aplicación de razón y proporción, pero sí está realizando allí una operación matemática. ¿Qué le sirve a usted? Pues para saber qué es lo que más le conviene adquirir en ese momento. ¿Sí? Cuando a los que les apasiona mucho los deportes, cuando va en un partido, las estadísticas están ahí presentes, ¿verdad? Porque ven el porcentaje de posesión, los promedios de goles, la efectividad del jugador. Si están viendo de pronto un partido de básquet, en cesta 8 de cada 10 tiros, ¿qué es lo que pensamos enseguida? Tiene el 80% de efectividad. ¿Ya? Eso también es matemática aplicada a diferentes cosas. Entonces, ¿cuántos de ustedes, los que siguen algún deporte, ya, no han dicho de pronto el jugador está en su mejor rendimiento? ¿Ya? Sin darnos cuenta, estamos haciendo nosotros estadística. ¿Sí? Cosas que quizá aparentemente nosotros
las decimos a diario, las hablamos, quizá inconscientemente está la matemática allí. Y finalmente nosotros dentro de nuestro hogar. De pronto, ¿cuántos de nosotros no hemos querido pintar una pared? Para pintar la pared, ¿qué hacemos? Tenemos que saber qué tanto de pintura se va, tenemos que saber el área. Si queremos comprar o adquirir un mueble, mover un mueble del lugar, tenemos que medirlo, tenemos que saber si va a entrar en el espacio que nosotros hemos utilizado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos calculando áreas, estamos utilizando geometría aplicada. Incluso cuando nosotros repartimos los espacios dentro de nuestra casa, que esta parte es para el comedor, esta parte es para la sala, hay nociones de espacios y medidas. Mire, como matemáticas está en absolutamente todo lo que nosotros vivimos día a día, en lo que comemos, en lo que compramos, en el deporte que disfrutamos y hasta en la forma en la que nosotros distribuimos nuestro hogar. Quiero con esta parte que ustedes se lleven que las matemáticas no solamente se aprenden en el aula, sino que nosotros las vivimos día a día. Y mientras nosotros reconozcamos que estas están dentro de nuestra rutina, más sentido tendrá tanto aprenderlas como enseñarlas. Existen varias metodologías activas que nos sirven a nosotros para poder transformar el aula. Cuando pensamos nosotros en la enseñanza tradicional, ¿qué es lo primero que nos imaginamos? Un estudiante correctamente sentado, escuchando pasivamente y tomando apuntes, ¿no es cierto? Sin embargo, todos sabemos que los estudiantes aprenden mejor cuando ellos son protagonistas de su propio proceso, es decir, cuando ellos manipulan, cuando ellos participan dentro de alguna actividad, donde se busca transformar el aula en un espacio dinámico, participo y cercano a la vida real, que es cuando ellos pueden aprender de una manera más activa. Como podemos observar aquí, el primer enfoque es el aprendizaje constructivo. Aquí los estudiantes no se limitan a recibir información, sino que construyen su comprensión a través de la exploración, la experimentación y la reflexión. Por ejemplo, en lugar de explicar una fórmula matemática directamente, podemos darle nosotros un problema real, como calcular los materiales para hacer una maqueta y dejar que ellos descubran las relaciones paso a paso. De esta manera, ¿qué es lo que pasa con el conocimiento? Que no va a ser algo impuesto, sino que es algo que ellos mismos van construyendo, lo cual va a generar que se vuelva mayor comprensivo y que sea más fácil de recordar. ¿Ya? ¿Alguna vez ustedes, cuando han hecho algo con sus propias manos, han aprendido mejor en lugar de solamente escucharlo? Si yo le digo, por ejemplo, le doy la receta para hacer una torta, le doy las porciones. ¿Usted solo la escucha o usted aprende más cuando la hace? ¿Cuándo cree usted que puede aprender más? Cuando la Cuando hacemos y construimos el conocimiento. Correcto, cuando usted está haciendo algo, ¿no es cierto? Entonces, mire, si yo quiero, con los chicos, como decía hace un rato, quiero pintar un aula de clase, y yo les digo, bueno, yo necesito saber qué tanto de pintura tenemos que comprar. Entonces, indistintamente, yo les voy dando las órdenes y las directrices para que ellos empiecen a tomar medidas, para que empiecen a sacar áreas, para que empiecen a sacar volúmenes. Ellos están aprendiendo. Aparentemente, ellos solo van a pintar la pared, pero ellos están aprendiendo mucho más con eso, no solamente en la acción, además de que están haciendo un trabajo colaborativo. La segunda habla precisamente de la colaboración auténtica, en donde el trabajo en equipo no solamente consiste en dividir tareas, sino en aprender unos de otros, en compartir perspectivas y desarrollar habilidades sociales. Pensemos nosotros en un trabajo grupal. Ya, ¿qué es lo que pasa? Algunos no nos gustan los trabajos grupales porque de repente decimos cuando hacemos un trabajo grupal, dos son los que trabajan y el resto no hacen nada, esperan que le pongan la calificación. Pero también hay grupos, dependiendo de cómo nosotros mismos los organicemos, donde ellos aportan ideas creativas, donde el uno organiza la información, el otro presenta, es decir, cada uno tiene un rol diferente y cada uno de estos roles fortalece el aprendizaje colectivo. Además, si nosotros nos vamos a la vida real, rara vez nosotros trabajamos aislados,
porque siempre necesitamos saber colaborar, saber comunicarnos con el entorno con el cual nos estamos desarrollando. La indagación guiada nos invita a nosotros a motivar la curiosidad con preguntas abiertas. Supongamos, yo le pregunto en la clase, si hoy caminamos 50 metros, mañana caminamos 550, pasado caminamos 600 metros. ¿Cuántos metros habremos recorrido en 2 semanas? Y no les voy a dar la respuesta. Solamente los acompaño a explorar, que primero sumen a mano, que busquen los patrones y finalmente terminarán descubriendo que la suma ha sido de una progresión aritmética. En ese camino, no solamente los chicos van a aprender matemáticas, sino que también van a ir aprendiendo a razonar, a investigar y a justificar sus resultados. ¿Qué les motiva más a sus estudiantes? ¿Recibir las respuestas listas o descubrirlas poco a poco con orientación? ¿Cuál de estas dos cosas les ha funcionado a ustedes más en el aula? ¿Que ya les den la respuesta, todo listito, o que ellos vayan descubriendo poco a poco? Me gustaría escucharlos. Que ellos vayan descubriendo poco a poco. Es lo más importante, porque darles las cosas hechas nunca vamos a permitir que ellos quieran aprender o exploren más allá de lo que ellos puedan lograr. Correcto. Cuando nosotros ya le damos todas las respuestas listas, quizá inconscientemente lo que estamos haciendo es limitándolos a los chicos, no dejando que ellos desarrollen por completo su creatividad y esta sensación de explorar, de conocer su entorno. Entonces, enseñar no es llenar una mente vacía, sino es que nosotros vayamos entendiendo que vamos a encender una chispita en estos estudiantes, que ellos la van a ir alimentando con su propia experiencia. Y conforme ellos vayan buscando más información, esto no solamente va a mejorar el aprendizaje académico, sino que también va a fortalecer las competencias sociales, el pensamiento crítico, la autonomía. En conclusión, estas metodologías activas, aprendizaje constructivo, colaboración auténtica, indagación guiada, nos ayudan a eso, a transformar el aula en un espacio donde los estudiantes dejan de ser los receptores pasivos y se empiezan a convertir en protagonistas. Así que ya no solamente están esperanzados en que lo que hoy la profe me va a enseñar, sino en lo que ellos pueden ir creando como parte de su conocimiento. Aquí aparecen estas dos metodologías, que creo que son las que nosotros más hemos escuchado últimamente. Y precisamente repetimos nuevamente, ¿para qué me va a servir en la vida las matemáticas? Y aquí entran estas metodologías activas. ¿Por qué razón? Porque esto nos permite que las matemáticas dejen de ser abstractas y se conviertan en herramientas que les permitan resolver problemas reales. ¿Sí? Estos dos enfoques son poderosísimos. El aprendizaje basado en proyectos, el ABP, y el modelo ERCA. Son dos de los que en lo particular a mí me han funcionado y yo considero que son herramientas muy buenas para el desarrollo de las clases. Les voy a explicar por qué. El primero, porque el ABP consiste en presentar a los estudiantes situaciones reales, ¿ya?, que requieren del uso de conceptos matemáticos. De esta manera, en lugar de comenzar con la teoría, empezamos con un reto que genera curiosidad y necesidad de aprender. Ellos al final tienen que resolver ese reto. Entonces, imaginemos, por ejemplo, pongámonos todos en el rol de estudiante un ratito y nos imaginamos, una comunidad, por ejemplo, requiere construir gradas para un coliseo. Y decimos, la primera fila va a tener 25 asientos y cada fila tendrá 5 más que la anterior. ¿Sí? Es decir, la primera tendrá 25, la segunda tendrá 30 y así sucesivamente. Si se planean 20 filas, ¿cuántos asientos cree que habrá en total? ¿Me ayudan aquí contestando en el chat? ¿Sí? Les repito, una comunidad quiere construir gradas para un coliseo. En la primera fila ponemos 25 asientos y cada fila tendrá 5 más que la anterior. Si se planean 20 filas de asientos en total, ¿cuántos asientos habrá en total? 5. 5 soles. ¿Ya? Decíamos, Os, 8 km. 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 8 k
Bueno, mientras ustedes nos ayudan ubicando la respuesta aquí en el chat, si nos damos cuenta, el problema no nos pide directamente aplicar la fórmula de una progresión aritmética. Nosotros ya nos dimos cuenta al momento en el que dice que va aumentando de 5 en 5, identificamos que se trata de una progresión. Pero en ningún momento el problema le dijo, aplica la fórmula de una progresión. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen que irse dando cuenta, tienen que encontrar el patrón y la manera de cómo van a ir sumando ese patrón. Este proceso que están desarrollando les está ayudando con el razonamiento lógico, les está ayudando con el pensamiento crítico y con un trabajo colaborativo, porque pueden debatir diferentes formas de poder llegar a la respuesta. Un problema de este tipo tiene mucho más impacto que si nosotros nos memorizamos una fórmula, porque a lo mejor yo la fórmula en el transcurso de la semana viene un contenido nuevo, me olvido de la fórmula, no sé la fórmula para resolver una progresión. Pero si yo empiezo a trabajarlo a partir de un problema real, va a ser mucho más práctico y me voy a poder acordar. Es así como, por ejemplo, cuando al inicio preguntaba cómo habían aprendido matemáticas. Algunos todavía se acuerdan cómo aprendieron con lentejas. Mire, han pasado años, pero nos seguimos acordando de la manera en la que nosotros resolvimos una situación, de la manera en la que aprendimos alguna operación. Ahora, luego tenemos nosotros este modelo ERCA. Este modelo, en cambio, organiza el aprendizaje en 4 etapas: en la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Cada una de ellas tiene su principal función. Por ejemplo, la experiencia es parte de algo concreto. Por ejemplo, pedir a los estudiantes que calculen mentalmente cuánto ahorrarían si guardan $2 la primera semana, 4 la segunda y 6 la tercera. Está trabajando con lo que eh, partiendo de un ejemplo práctico de lo que de pronto ellos llevan para el recreo. Entonces, luego viene la parte de la reflexión, en donde conversamos sobre lo que ellos observaron. Por ejemplo, qué patrones notaron, cómo fue creciendo la cantidad, fue de una manera acelerada, fue creciente, fue decreciente, de qué forma se fue presentando. Luego tenemos nosotros la conceptualización. Aquí nosotros, en cambio, introducimos de manera formal ya las progresiones aritméticas, explicando que lo que hicieron en un caso es una sucesión. Y finalmente termina pues con la aplicación, donde los estudiantes van a resolver un nuevo problema que sea distinto al inicial, con la finalidad pues de poder comprobar que ahora ellos dominan el concepto. Este modelo asegura que el aprendizaje no sea mecánico, sino que sea un poco más profundo, un poco más duradero, porque parten de una vivencia cercana, que en este caso pues sería el dinero que ellos llevan a su recreo. Pasa por la reflexión y termina con una aplicación práctica. Tanto el ABP como el ERCA transforman la forma de enseñar matemáticas. Ya no se trata solamente de repetir una fórmula, sino de ir resolviendo un problema real, de reflexionar sobre lo que nosotros hacemos y aplicar este conocimiento en nuevos contextos. ¿Sí? Ver en qué nomás nosotros lo podemos ir implementando. Aquí tenemos unas imágenes que me gustaría que ustedes las observen. Tenemos, por ejemplo, los mosaicos, un piso en mosaico, tenemos acá las escaleras, ¿sí? Hay una cerca, hay unas filas de sillas, ¿sí? Y al final pues hay varias personas que están allí aplaudiendo, ¿sí? Me gustaría, si de pronto alguien puede encender su micrófono y decirme qué patrón es el que observa allí. ¿Qué es lo que observa en cada una de esas imágenes? ¿Qué patrón puede observar? En el chat te dicen secuencia. Ah, Juliana ok. dice secuencia. Ujú. Sí, ciertamente estamos con secuencias. ¿Y cómo esto se relacionará con matemáticas?
¿Qué tendrá que ver esto con matemáticas? ¿Qué tiene que ver el piso, las escaleras, la cerca, las sillas y los aplausos con las matemáticas? Por aquí dicen simetría, progresión, números. Correcto. Podemos ver. Distancia, Muy bien. ángulos, distancias, gradientes, pendientes. Correcto. Sí, perfecto. Nosotros podemos ver que hay sucesiones, como ya lo decía, hay progresiones, hay secuencias repetitivas, hay ángulos, ¿sí? En cada una de estas imágenes. ¿Sí? Vamos a avanzar. Tenemos por acá otro QR. Me gustaría los que tengan el celular a la mano, que ingresen. Aquí nos dice, si las matemáticas están en todas partes, que cambien nuestra forma de aprenderlas al descubrir el entorno. ¿Ya? Vamos a ingresar, por favor, aquí. Déjenme dejar de compartir esto. Los va a mandar a un Padlet, donde nosotros vamos a responder esto de una manera muy rápida. ¿Sí? Aquí nos dice, bueno, sucesiones, patrones y el entorno es un poquito de una exploración práctica dentro de la imagen que usted vio, porque a veces somos un poquito tímidos y no queremos abrir el micrófono. ¿Qué es lo que nosotros vimos? ¿O qué es lo que nosotros podemos ver en este momento de donde estamos ubicados? ¿Qué es lo que podemos ver que tenga secuencia? Yo puedo decir las baldosas del piso de mi casa. Alguno me dirá de pronto si estamos aún sentados en el comedor, yo puedo decir a lo mejor la forma en la que están ordenados la vajilla. O si estamos en nuestro trabajo, la forma en la que están ubicados los libros. ¿Ya? ¿Dónde está viendo en este momento usted una serie, una secuencia, una progresión, un ángulo? ¿En qué parte de su casa lo está observando? ¿Ya? Bueno. Acuérdense que nosotros tenemos diferentes sucesiones, las aritméticas, las geométricas y las repetitivas. También nosotros tenemos que, a ver, por acá nos dice Fernanda la forma en la que tengo ubicados los retratos en el aparador de la sala de mi casa. ¿Sí? Mire, ahí nosotros estamos viendo una serie, estamos viendo una sucesión. Y de esta manera, muchas de las cosas que de pronto nosotros tenemos en casa inconscientemente están relacionadas con matemáticas. Por eso hace un momento hablábamos de en qué nomás nosotros las podíamos aplicar o en qué casos nosotros las veíamos y decíamos cuando hago una receta, cuando estoy viendo los partidos de fútbol, cuando estoy viendo un partido de básquet, cuando voy a organizar algo dentro de casa, cómo han distribuido ustedes los espacios de su casa. Cada uno de estos espacios tiene inmerso algún concepto matemático. ¿Sí? Los pistillos de las plantas tienen forma de polígonos, ¿sí? ¿Correcto? Mire, hay muchísima información que nosotros podemos observar y podemos enseñarle a nuestros niños. Decirles cómo la matemática no es la materia más difícil, sino cómo nos va a servir a nosotros en el día a día, cómo podemos practicarla, cómo podemos relacionarla y de esa manera aprenderla de una manera mucho más fácil. Nosotros habíamos comentado que la mayoría tenemos al menos un estudiante con necesidad educativa hoy en día en nuestras aulas. Y por ello, pues es importante que como docentes, que como matemáticos, vayamos creando un ambiente tanto inclusivo como colaborativo. Porque a veces no solamente se trata de incluir a un estudiante, sino también de que todos colaboremos en ese entorno. Y aquí pues nosotros en esta diapositiva abordamos un pilar fundamental para poder transformar
esta enseñanza de las matemáticas, la creación de un ambiente inclusivo y colaborativo para que los estudiantes realmente se vayan apropiando del conocimiento matemático. Aquí en la imagen, si usted se fija, vemos a varios jóvenes, varios niños, sonriendo, trabajando todos unidos. Y lo primero es empezar por respetar los ritmos individuales. Tener claro que cada estudiante aprende a su propio ritmo. Que en matemáticas esto significa reconocer que mientras algunos pueden comprender un concepto de inmediato, captar la idea enseguida, otros en cambio necesitan un poco más de tiempo o quizá necesiten diferentes estrategias. Y como docentes debemos ofrecer múltiples caminos visuales, manipulativos, lógicos, para poder llegar al mismo objetivo. Esto favorece la equidad sin que nosotros sacrifiquemos la excelencia académica. También otra de las cosas que yo considero es la valoración del error como parte del aprendizaje. En matemáticas, el error no tiene que ser motivo de castigo, sino que más bien tomémoslo como una herramienta pedagógica, que los errores les permitan identificar los puntos de confusión para poder generar un diálogo, desarrollar un pensamiento crítico. Cuando el aula se convierte en un espacio seguro, donde el error es bienvenido, nosotros podemos fomentar la autonomía, el aprendizaje profundo y sobre todo podemos hacer que estos estudiantes pierdan el miedo de decir, esto no entendí, esto no puedo, ¿será que me puede volver a explicar? Porque a veces eso pasa hasta con los chicos regulares, que por el miedo a que se me rían, a que me digan que yo no entiendo, que yo no capto, me quedo calladito y no pregunto, me quedo con la duda y luego no puedo resolver un ejercicio, no puedo hacer una actividad porque sentí vergüenza, porque sentí temor de que me señalen, de que se me rían. Y entonces, valorar este error es lo que nosotros nos permite que nuestro salón de clases sea un salón de clases seguro, donde todos puedan participar de una manera activa. El trabajo cooperativo, ese trabajo en equipo, que en matemáticas no solamente mejora el rendimiento, sino que también fortalece habilidades sociales y de comunicación. Cuando nosotros resolvemos problemas en grupo, los estudiantes van a compartir estrategias, van a contrastar ideas y construyen colectivamente ese conocimiento matemático. Esta es una excelente forma de promover el pensamiento matemático desde una perspectiva colaborativa. ¿Ya? Entonces, en resumen de lo que les acabo de decir, es que un aula de matemáticas inclusiva no solamente es aquella que va a adaptar los contenidos, sino la que va a validar la diversidad cognitiva, la que va a promover la reflexión y la que va a fomentar la cooperación como una vía para el aprendizaje. Implementando estas prácticas, nosotros nos vamos a ir dando cuenta poco a poco que no solamente van a ir mejorando los resultados académicos de nuestros estudiantes, sino que también va a formarlos de una manera más segura, más crítica y más participativa, porque ya no van a tener ese miedo de que si me equivoco se me van a reír, de que si me equivoco me van a decir alguna cosa. ¿Ya? Aquí, miren, he planteado, podemos observar una propuesta didáctica integradora y significativa. Se llama el reto del huerto escolar. ¿Ya? Aquí pues esto está pensado como una oportunidad para poder aplicar conceptos matemáticos, particularmente las progresiones aritméticas y geométricas, basados en un contexto real, colaborativo y sostenible, que son de los temas que hoy en día más nosotros los manejamos. Se trata de una planificación matemática que va a ir más allá del aula y se conecta con el entorno escolar y con los desafíos pues, que se les presentan a los chicos hoy en día. Voy a describir brevemente de qué trata. El primer paso aquí es el reto del análisis, el análisis del espacio disponible. ¿Ya? Es decir, aquí, ¿qué es lo que van a hacer los estudiantes? Ellos tienen que evaluar el terreno del huerto, considerar varias variables reales, como por ejemplo las dimensiones físicas del espacio, la orientación solar, el acceso de agua. Se van a aplicar progresiones aritméticas para calcular, por ejemplo, el número de plantas por hilera,
¿ya? Si se aumenta la cantidad de plantas en una razón constante, también ellos pueden explorar la mejor forma de distribuir el espacio utilizando geometría y unidades de medida. Este análisis fomenta habilidades de modelación matemática y toma de decisiones basados en datos reales, en un trabajo que ellos pueden medir, que pueden palpar y que pueden generar. La segunda etapa, ¿sí?, es donde los estudiantes, en cambio, modelan el crecimiento de las plantas. ¿Qué es lo que van a hacer ellos aquí? Van a usar datos reales y simulados de crecimiento vegetal. Es decir, ¿qué les va a permitir esto? Aplicar, en cambio, progresiones geométricas, como por ejemplo, si el tamaño de una planta se duplica cada cierto número de días. ¿Ya? Entonces, para que ellos puedan también generar el espacio de cada qué distancia, tienen que sembrar sus plantitas. Pueden trabajar con tablas de valores, pueden hacer gráficos, funciones que describan ese crecimiento, ya haciendo predicciones a un futuro para saber, bueno, de aquí hasta cuando yo vaya a cosechar las plantas que sembré en mi huerto, qué tanto van ellas a desarrollarse. Esto pues nos permite a nosotros integrar también conceptos de estadística, de funciones, mire, varios temas que se ven dentro de una actividad tan sencillita como generar un huerto con nuestros estudiantes. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que les ayuda a los chicos? A visualizar cómo evoluciona una situación real en medida del tiempo y de patrones matemáticos, a más de que ellos van implementando pues varios de los conceptos que se van generando dentro del salón de clase. ¿Ya? Entonces, mire, hay muchas actividades que nosotros podemos trabajarlas con los chicos, actividades que no necesariamente o no precisamente tiene que ser el típico resolver un problema en la pizarra. A veces los chicos son muy memoristas y ya con una palabra, con una coma, que nosotros le cambiemos, ya pierden el sentido. Entonces, de esta manera nosotros los volvemos un poquito más reflexivos al momento de desarrollar ejercicios y de poder identificar qué nomás es lo que se presenta. Además, aquí nosotros podemos ver que hay eficiencia y sostenibilidad, porque los chicos van a calcular cuánta agua, cuánto fertilizante, cuánto tiempo de cuidado requiere mantener ese huerto, usando progresiones para modelar el consumo de estos implementos. Por ejemplo, decir, bueno, si cada semana se incrementa el número de plantas, ¿cómo va a variar el consumo de agua? No va a ser el mismo riego que puse al inicio que el que a lo mejor estoy desarrollando unas 2 o 3 semanas después de haber sembrado las plantitas en mi huerto. Entonces, ese paso desarrolla el pensamiento crítico y permite que apliquen matemáticas para resolver problemas ambientales reales. ¿Ya? Entonces, cada equipo al final, ¿no?, puede presentar un informe, una maqueta con los datos, las gráficas, los cálculos, todo justificado de lo que ha aprendido en una actividad. ¿Sí? Mire, lo que a lo mejor era una actividad muy sencillita, se convirtió en algo donde ellos desarrollaron varios temas, donde ellos aprendieron y vieron dónde se puede aplicar de una manera real y efectiva los diferentes conceptos matemáticos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Es que ellos demuestren cómo las matemáticas no solamente les van a resolver los problemas abstractos, sino que también sirven para que pueda planificar, para que pueda justificar y para que pueda comunicar soluciones en contextos reales. ¿Ya? Este reto que se les presenta a los chicos les fortalece sus habilidades matemáticas, el razonamiento algebraico, la modelación, la representación, sino que también va a promover el trabajo en equipo. ¿Ya? ¿De qué manera? Genera también conciencia ecológica, la toma de decisiones fundamentales, porque para poder ellos generar al final la cosecha de las plantas de su huerto, pues ellos tienen que ir tomando las decisiones acertadas, hacer los cálculos correctos. Con propuestas como estas, muy sencillitas, nosotros logramos que las matemáticas dejen de ser percibidas como una materia aislada y se convierta también en una herramienta muy, muy poderosa para que nos permita comprender y transformar el mundo que les rodea a los chicos. Para cada uno de estas actividades, cuando nosotros las planteamos, pues tenemos que tener claro que necesitan herramientas y recursos para la actividad. ¿Ya? Porque no es solamente decirle, bueno, vamos a generar un huerto y verán cómo lo hacen. Y generalmente están ahí los papitos ayudándonos, ¿no es cierto?, cuando son más chiquitos. Sino que también nosotros tenemos que
elegir cuáles van a ser las herramientas y los recursos para que al estudiante le permita experimentar, construir su conocimiento y al finalizar él pueda visualizar los conceptos abstractos que aprendió. ¿Ya? Aquí, como podemos observar en esta diapositiva, se destacan 3 tipos de recursos que cumplen con este objetivo. Primero está el material concreto, las herramientas de escritura y las calculadoras. Cada uno de estos cumple con una función única, pero en conjunto hacen posible que el aprendizaje sea significativo, inclusivo e incluso atractivo, donde las matemáticas se entiendan no solo como números, sino como una forma de poder modelar, de poder representar, de resolver situaciones reales. ¿Ya? Comenzamos nosotros aquí con el material concreto, como por ejemplo el papel cuadriculado. ¿Ya? A primera vista puede parecer una herramienta básica, que todos los chicos tienen su hojita cuadriculada. Pero en el aula de matemáticas esto tiene un poder enorme. Primero porque nos permite diseñar el modelo del huerto, dibujando las filas, haciendo las distribuciones, las formas geométricas, nos facilita el reconocimiento de patrones espaciales, de simetrías, proporcionalidades y lo más importante es un medio para poder construir gráficos de crecimiento que representan progresiones aritméticas y geométricas. Mire, algo tan sencillito como un papel cuadriculado. Todos los beneficios o todo lo que nosotros podemos extraer de eso. Por ejemplo, si volvemos a lo del huerto, si una plantita crece 3 centímetros por semana, los estudiantes pueden representarlo visualmente en ese papel y observar cómo se forma una progresión aritmética y cómo ese crecimiento se va duplicando. Ellos van a ver cómo se forma una curva asociada a la progresión geométrica. ¿Ya? Entonces, mire, este papel, esta herramienta, nos sirve a nosotros para transformar esa idea matemática abstracta que la tenemos allí en una experiencia concreta visual, es decir, en qué es lo que yo voy a representar. Y eso es esencial para que los estudiantes aprendan manipulando y observando o creando. Tenemos también nosotros la herramienta de escritura, los lápices, las reglas, compases, herramientas simples, pero fundamentales en la enseñanza. ¿Ya? Muchos de los chicos al inicio de año, ¿qué hacemos? Cuaderno cuadriculado, un juego geométrico, un compás. Muchos lo utilizarán 2, 3 veces, algunos por ahí los quiebran, se les pierden, pero estas son herramientas valiosísimas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a trabajar desde la precisión. ¿Sí? Como dice, las matemáticas son exactas. Algo fundamental al representar conceptos matemáticos, como por ejemplo, dígase las distancias, las escalas, las proporciones, los ángulos, las orientaciones del huerto, por ejemplo, si lo vamos a ubicar frente al sol, dónde tiene que ubicarse, las gráficas funcionales, como por ejemplo, puede ser el crecimiento en el tiempo o el consumo también de recursos que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Además, estas herramientas desarrollan habilidades geométricas y espaciales, fomentan la visualización matemática y permiten transformar datos numéricos en representaciones gráficas significativas. ¿Qué es lo que hacen aquí los estudiantes? Ellos no solamente están dibujando, ellos están modelando ideas. Cada línea, cada forma tiene una interpretación matemática y esto es lo que les permite a ellos pues fortalecer su pensamiento lógico, su capacidad de razonamiento, su habilidad para comunicar resultados. Y finalmente tenemos nosotros a las calculadoras. Las calculadoras que para algunos es una herramienta buena, para otros es una herramienta mala, pero a veces se duda mucho de su uso. Pero en este tipo de actividades la calculadora cumple un rol muy importante. Sobre todo cuando nosotros queremos que los estudiantes se enfoquen más en el análisis y en la interpretación que en la mecánica del cálculo. Con la calculadora los estudiantes pueden, por ejemplo, explorar progresiones complejas sin limitarse por los errores de cálculo, ¿no? Porque ya ingresando todos los valores va a ser exacto, validar hipótesis como por ejemplo el consumo de agua sigue una progresión lineal o exponencial, el ahorrar tiempo en operaciones repetitivas para poder dedicar más tiempo al poder razonar, al poder tomar decisiones. ¿Ya? O sea, en otras palabras, lo que hace en este proyecto de la calculadora es liberar esa carga cognitiva.
y nos permite trabajar un poquito más la comprensión conceptual, que es el objetivo central de la educación matemática. Que el estudiante entiende el por qué, el para qué él se lo está haciendo. ¿Sí? Porque a veces nosotros tenemos que tener claro, bueno, ¿y por qué vamos a hacer ese huerto? ¿Y para qué vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, para que él pueda comprender de mejor manera que no solamente va a aprender a sembrar una planta, sino que está aprendiendo un sinnúmero de conceptos, un sinnúmero de teorías que quizás si la hubiéramos planteado como un tema natural de clase, se nos hubiera hecho un poquito más complejo de poder absorber este contenido. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros combinamos estos recursos, lo concreto, lo representacional y lo tecnológico, estamos nosotros atendiendo a diferentes estilos de aprendizaje y niveles de habilidades, formas de pensar matemáticamente. ¿Ya? Entonces, esta selección de herramientas, ¿sí?, favorece a la inclusión porque permite probar, ¿ya?, y permite participar sin importar si tiene más o menos habilidad en un cálculo mental. Porque si de pronto yo tengo un joven con una necesidad educativa grado 3, de pronto él se le va a complicar hacer una operación matemática extensa. Pero si le doy la calculadora, él va a poder seguir el patrón y va a poder resolverlo, al igual que todos sus demás compañeros. Fomentar la experimentación. ¿Por qué razón? Porque va a probar, va a equivocarse, puede corregir y lo puede volver a intentar. ¿Ya? Y sobre todo, conecta a las matemáticas con la vida real, con una actividad concreta como planificar un huerto donde las decisiones que se tomen van a tener consecuencias reales, porque cada decisión que ellos vayan tomando va a significar que al finalizar mi proyecto, ese huerto se va a crecer, va a producir más, se me van a secar las plantitas, va a pasar un resultado al final. Y eso solamente va a depender de las decisiones que ese grupo haya ido tomando a lo largo del desarrollo de su proyecto o de su reto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que realmente significa enseñar matemáticas. No solamente resolver ejercicios, sino desarrollar habilidades para poder resolver problemas, para que los chicos piensen críticamente, comuniquen sus ideas con claridad y sobre todo con un fundamento lógico. Tenemos nosotros que hay varias dinámicas participativas para poder descubrir las matemáticas. Estas pues nos ayudan a los estudiantes a redescubrir, es decir, a que le puedan encontrar el sentido, la utilidad y el disfrute a esta materia. ¿Ya? A través de estas estrategias activas, de estas estrategias colaborativas y contextualizadas. Aquí se presentan 3 tipos de dinámicas principales con algunos elementos clave para poder lograr el éxito en su aplicación. Había, por ejemplo, puesto, son solo 3 ejemplos. El uno es un mercado matemático que se basa en la idea de simular, por ejemplo, un mercado donde los estudiantes resuelven un problema relacionado con operaciones, porcentajes, proporciones, conversión de monedas, entre otros. El otro ejemplo, en cambio, dice arquitectos por un día, donde en cambio involucra a los estudiantes en actividades de diseño y construcción. ¿Qué es lo que ellos van a trabajar aquí? Ellos trabajan geometría, cálculo de áreas, por ejemplo, perímetros, volúmenes y así como visualización espacial. También pueden aplicar proporcionalidad y escalas. ¿Ya? Y también los detectives estadísticos, que ellos aquí en cambio hacen básicamente la recolección, el análisis y la interpretación de datos. ¿Ya? Partiendo pues partiendo de cada uno de ejercicios prácticos que pueden tener en el día a día. Cada una de estas dinámicas participativas, porque hay muchísimas. Nosotros si nos ponemos a investigar, encontramos que para cada tema de clase hay una infinidad de dinámicas que nos permiten a nosotros eh, conectar el contenido que vamos a dar en la clase con la vida real, fomentando el trabajo colaborativo y desarrollando
habilidades en los estudiantes para que no solamente aprendan matemáticas, sino también para que vayan disfrutando durante el proceso. Porque hoy en día sabemos que los chicos se nos aburren rápidamente, entonces es importante que nosotros vayamos conectando con los chicos y vayamos a la par de ellos. ¿Ya? El docente como guía y facilitador. Hoy hablamos del cambio del rol del docente en el aula de matemáticas. En contextos de aprendizaje activo, nuestro papel no solamente es enseñar fórmulas o procedimientos, sino también somos facilitadores del descubrimiento. Hoy en día nosotros nos convertimos en guías para nuestros estudiantes, para que ellos puedan comprender conceptos, desarrollar el pensamiento crítico, que lo hemos venido repitiendo durante toda la tarde de hoy, y se puedan convertir en los protagonistas de su aprendizaje matemático. Nosotros conocemos que el enfoque tradicional, que es en el que nosotros, creo que todos, si no me equivoco, aprendimos, donde se transmite conocimiento de una manera directa. Por ejemplo, nos enseñaron cómo resolver una ecuación con un procedimiento fijo. Y ese proceso se vino dando desde hace muchos años atrás. Fue un proceso que no cambiaba, donde se evalúan los resultados, es decir, enfocándose en si la respuesta es o no es correcta, donde no se considera el razonamiento del estudiante, simplemente vamos a la respuesta, es verdadero o falso y se acabó, no vemos todo el proceso que hay detrás. Y controlar el proceso, es decir, decidiendo el ritmo, el método y las soluciones posibles. Porque recordaremos que a lo mejor tuvimos docentes que nos decían los casos de factorización se resuelven de tal manera, y si alguien nos enseñaba quizá un método un poco más sencillo, no era válido, porque no era el que ellos nos habían enseñado. Y ahora que nosotros somos docentes, que nosotros estamos en este papel de facilitadores, eh, que nosotros tenemos este nuevo modelo activo, ¿qué es lo que pasa? Pasa que facilita el descubrimiento. ¿Cómo? Planteando desafíos, situaciones con problemas reales, promoviendo la exploración de conceptos antes de que explicarlos de una manera formal, sino más bien vamos construyendo el conocimiento con nuestros estudiantes. Vamos acompañándolos en el proceso, haciendo una observa, una escucha, un diálogo con los estudiantes, guiándolos para que precisamente ellos vayan desarrollando todas estas habilidades, reconociendo que los errores son parte del aprendizaje y aprovechándolos para hacer visible el pensamiento matemático del estudiante, ya no satanizándolo como el que contestó de manera incorrecta y ya no tiene opción a contestar nada más. Y además también como docentes nosotros estamos creando oportunidades al momento en el que nosotros desarrollamos actividades que son significativas, quizá un juego, un proyecto, una investigación, una simulación. Estas cositas, dígase, por ejemplo, se me ocurre que midan su casa para poder calcular el área y luego poderla comparar con un plano real. ¿Sí? Mire, estamos viendo aquí nuevamente geometría y proporciones aplicados en un contexto real. ¿Ya? Estas competencias permiten que el aprendizaje pues, sea mucho más profundo y mucho más duradero, teniendo, qué sé yo, una escucha activa, la formulación de preguntas, la mediación de conflictos cognitivos, la retroalimentación formativa. ¿Ya? Entonces, comprender cómo piensan los estudiantes. ¿Ya? Nos permite que nosotros podemos identificar los errores de concepto y poder guiarlos, ¿sí? Como un docente, como un facilitador, guiarlos para la construcción de ideas mucho más sólidas. Las buenas preguntas se transforman en clases, es decir, solamente en lugar de decir resuelve este sistema de ecuaciones, nosotros podemos preguntar en qué situación de la vida real se usarían dos ecuaciones al mismo tiempo. Estamos enseñando lo mismo, pero de una manera mucho más atractiva para los chicos. ¿Ya? Es común que los estudiantes lleguen con ideas previas equivocadas, ¿no es cierto? Y nosotros como docentes tenemos que crear esos momentos donde se enfrenten estas contradicciones cuando se puedan presentar. ¿Ya? El error no tiene que verse como una falla, sino más bien nosotros verlos como una oportunidad para poder aprender.
En lugar de solamente en un examen marcar una respuesta incorrecta, podemos decir, veo que entendiste la fórmula, pero revisa la operación, porque de pronto en el proceso hubo por ahí algo que se nos escapó. Financiamiento para su campaña electoral del Bien. 2017. Habló de recursos por Más que en otras áreas, en matemáticas, es la clave del docente que actúa como guía. ¿Por qué razón? Porque el objetivo no solamente es que el estudiante llegue al finalizar con una respuesta correcta, sino más bien que entienda por qué, entienda el cómo y pueda aplicar ese conocimiento en nuevos contextos que se le presente. El hecho de ser facilitadores implica generar confianza en el potencial del estudiante, dar el espacio al error, diseñar experiencias que despierten curiosidad y pensamiento lógico. Aquí nosotros podemos observar cómo se fomenta la motivación, la curiosidad y la confianza en nuestras clases de matemáticas. Estos yo considero que son elementos clave para lograr un aprendizaje tanto profundo como duradero. Está basada en principios del aprendizaje significativo y también de acompañamiento emocional y cognitivo del estudiante. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, podemos observar la motivación intrínseca, el apoyo entre pares, los desafíos apropiados, la curiosidad activa, celebración del progreso, ambiente seguro, y hay algunos datos de impacto aquí que se muestran. Aquí lo que nosotros podemos observar es que si queremos transformar la forma en que nuestros estudiantes viven las matemáticas, necesitamos ir más allá del contenido. Es decir, que nosotros necesitamos crear ambientes que fomenten la curiosidad, que promuevan la colaboración, que celebren este progreso y sobre todo que conecten emocionalmente con los estudiantes. Solo así nosotros vamos a lograr que las matemáticas se conviertan en una herramienta poderosa y más que nada significativa para la vida de los jóvenes, de los niños con los que nosotros estamos trabajando. No solamente asumir que ellos lo aprendieron, que ellos lo comprendieron de una manera asertiva, sino ir un poquito más allá de ponernos un poquito, actualizarnos quizá en los temas que los chicos hablan hoy en día para poderlos ir relacionando con matemáticas, para que ellos sientan que matemáticas no es una materia aislada, sino que es una materia que se vincula con las cosas que ellos ven día a día, con las cosas que ellos conversan, con lo que ellos conocen. La matemática con propósito transformando el aula. Si nosotros nos fijamos aquí, en el primer pétalo de esta flor, nos habla de la inclusión. Esto implica reconocer y valorar diversas formas en que nuestros estudiantes acceden al conocimiento. Aquí es donde el DUA, del que habíamos comentado hace un momento, se vuelve indispensable. El diseñar experiencias flexibles que eliminen barreras y que ofrezcan múltiples formas de representación, de expresión y participación. Cada uno de los estudiantes, sin importar su contexto, su género, su idioma o las habilidades previas que tenga, merece encontrar un lugar en las matemáticas. Y esto no solo es un acto de justicia, sino es una condición para el verdadero aprendizaje. Nosotros pasamos ahora al pétalo de la equidad. Aquí, en cambio, el reto es garantizar que todos tengan oportunidades genuinas de éxito. No se trata de dar lo mismo a todos, porque hablábamos de que tenemos diferentes casos dentro de un salón de clase, sino que lo que cada uno de ellos necesita. ¿Ya? Es aquí donde este DOA y el uso de los datos sobre nuestros estudiantes nos va a ayudar a tomar las decisiones más justas y más humanas. Junto con la equidad y el pensamiento crítico, las matemáticas debe ser una vía para desarrollar habilidades analíticas, para enseñarles a nuestros estudiantes a cuestionar, a evaluar información y a resolver problemas reales. Con el ERCA, en cambio, la enseñanza de la resolución de problemas en contextos auténticos, logramos nosotros que el aprendizaje sea significativo.
que los contenidos que conecten con la vida, que los problemas que plantean no estén alejados de la realidad que los jóvenes y los niños están teniendo. Tenemos nosotros también por acá el de la creatividad y la colaboración. Nosotros tenemos que permitir que florezca precisamente la creatividad. ¿Por qué? ¿Por qué no definir diferentes caminos para llegar a la solución? ¿Por qué no abrir esos espacios donde los estudiantes puedan modelar, puedan experimentar, puedan conjeturar? Y por supuesto, nosotros no podemos dejar de lado la colaboración. El trabajo entre pares, el aprendizaje cooperativo, no solamente mejora el rendimiento académico, sino que también va a fortalecer la empatía, la comunicación y el sentido de comunidad en un mundo que, si nos damos cuenta, cada vez valora más las habilidades socioemocionales, y las matemáticas pueden ser precisamente una herramienta poderosa para aprender a trabajar juntos. Para finalizar con este conversatorio, yo quisiera realizar una reflexión profunda sobre para qué enseñamos matemáticas. Creo que todos aquí somos docentes de mate. ¿Para qué las enseñamos? ¿Es solo para que nuestros estudiantes repitan fórmulas o memoricen procedimientos? ¿O es para que ellos descubran herramientas que les ayuden a entender y a transformar el mundo? Las matemáticas bien enseñadas pueden ser mucho más que números. Pueden ser una forma de fomentar la inclusión, de fortalecer el pensamiento crítico, de formar ciudadanos capaces de tomar decisiones informadas en un mundo complejo. Enseñar matemáticas con propósito no es solamente mejorar los puntajes o mejorar los estándares, es que nosotros podamos transformar esas pequeñas vidas que están con nosotros 5 días a la semana, es abrir caminos donde quizá hubieron barreras durante muchos años, es demostrar que las matemáticas también pueden ser humanas, pueden ser inclusivas y profundamente relevantes. Así que el llamado que les dejo yo hoy es que nosotros podamos usar el DUA como una brújula, el ERCA como un camino y la inclusión como un compromiso ineludible, porque cada aula puede ser un espacio donde las matemáticas cobren sentido y cada estudiante, sin excepción, pueda tener la oportunidad de descubrir el poder que lleva cada uno dentro de ellos. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna duda, estamos aquí para poder conversar un momentito más. Yo les agradezco mucho por su atención. A los que participaron también, muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, Yaritza. Se lo agradecemos mucho y a ustedes también como participantes por su presencia en esta presentación. Jorge, no sé si tienes algún anuncio, algo que debamos informar a a los que están presentes hoy. Sí, les voy a compartir en el chat del ticket de salida para que por favor llenen acá. Recuérdense que si no tienen la oportunidad de llenarlo en este momento porque se acabó la sesión o por X razón no pudieron acceder, pueden después en la grabación acceder otra vez al ticket de salida y llenarlo sin ningún tipo de problema. No tienen que hacerlo dos veces, sino que si no tienen la oportunidad de hacerlo acá, pueden hacerlo también cuando esté publicada la grabación. De mi parte, bueno, agradecerle a Yarixa y a ustedes por estar acá en este espacio e invitarles ya a la sesión de cierre que es a las 4 de la tarde. Perfecto. Nuevamente, muchísimas gracias, Yaritza, por esta presentación y a todos los demás por haber asistido. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación y gracias por su apoyo.